Esta es la cuarta ronda de regulación de medicamentos después de la circular 03, que planteó la metodología basada en referenciación de precio internacional. Se hizo, si la memoria no me falla, una ronda de regulación, la primera de aplicación de la metodología año 2013, después año 2014, después como resultado de la sanción de la ley estatutaria que convierte la política de regulación de precios en política de Estado, tuvimos que hacer una recomposición, y digámoslo de manera informal, casi un remiendo jurídico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, cambio que se hizo en la ley 1753, ley del Plan Nacional de Desarrollo. Eso nos llevó a que por 2 años, 2015-2016, años en que también estuvimos ocupados en otras luchas, por ejemplo la declaración de interés público de Imatinib y las compras centralizadas de medicamentos, no se hicieran rondas adicionales de regulación de precios. Retomamos la regulación el año pasado, en el mes de diciembre, con la tercera ronda, y esta es la cuarta ronda de aplicación de la circular 03. Yo lo he repetido muchas veces, pero vale la pena traerlo a cuento nuevamente. La regulación se basa en una comparación sencilla, en teoría, de los precios de los medicamentos en Colombia, con un grupo de 17 países de referencia. Se hace la comparación para aquellos medicamentos que son monopólicos o tengan una alta concentración de mercado. Y si se encuentra que el precio que se paga en el país está por encima del precio ubicado en el percentil 25 de esa lista o de ese conjunto de países, se procede a la regulación. Esta circular estuvo en comentarios hasta el 9 de julio, recibimos varios comentarios. Eso nos llevó a hacer algunos pequeños ajustes que no tienen consecuencias sobre el valor estimado del ahorro de la ronda de regulación que estamos haciendo. Pero sacamos algunos medicamentos de la regulación por 2 razones esencialmente. La primera tiene que ver porque estaban regulando muestras médicas que reportaban algunos precios al CISMED, y la segunda porque estábamos regulando algunos medicamentos vendidos por empresas que tienen una participación inferior al 10%. Y la circular 03 al respecto es bastante clara. Si una compañía farmacéutica tiene una participación de mercado en el medicamento en cuestión inferior al 10%, no es sujeto de regulación. Habíamos regulado por error algunos medicamentos de compañías con participaciones inferiores al 10%. Eso nos lleva a que el total de presentaciones comerciales de medicamentos que estamos regulando en esta cuarta ronda de aplicación de la 03 es 902. El ahorro estimado estático quiere decir que nosotros no tenemos en cuenta en estas primeras estimaciones qué ocurre, por ejemplo, con las cantidades vendidas. Es de 366.000 millones. En el tema de anticonceptivos se están regulando 64 presentaciones comerciales para un ahorro para el sistema y para la gente estimado de 70.000 millones de pesos. Yo tengo aquí las listas del top 20, tanto de todos los medicamentos como anticonceptivos. No las voy a leer porque los nombres de estos medicamentos son impronunciables y no vale la pena. Tal vez traer a cuento la siguiente, el Jarminic Flex, que es uno de los anticonceptivos más usados. El precio va a bajar un 62%, de 58.000 a 22.000 pesos, con un ahorro sustancial para la gente. El ahorro promedio para ese conjunto de medicamentos está alrededor del 50%. Culminamos entonces este proceso, que como ustedes saben son complejos, están sujetos a discusiones públicas como tiene que ser. La circular se firmó el día viernes por los 3 miembros de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, la ministra de Comercio, un representante de la Presidencia de la República y el ministro de Salud y Protección Social. ¿Preguntas entonces? Muy. Tenemos un micrófono acá en el costado. Quien quiera formular preguntas, por favor, puede hacer uso del micrófono. Bueno, tal vez se me pasó un datico interesante. Si uno junta las 4 rondas de regulación de medicamentos, vuelvo y repito, para que quede como el titular. Hemos tenido 4 rondas de regulación de medicamentos que involucran más de 2.000 presentaciones comerciales. El ahorro estimado de las 4 rondas en conjunto
es superior a los 4 billones de pesos. Sin ese ahorro, sobra decirlo, la sostenibilidad del sistema de salud estaría amenazada, mucho más que hoy. Entonces, más de 2.000 presentaciones comerciales reguladas, con un ahorro estimado superior a los 4 billones de pesos desde el año 2014. Ahora sí, entonces Buenos días, hermano. La información anterior hablaba de cerca de 1.645 medicamentos y en el último informe que nos compartieron se habla de 902. La reducción económicamente se redondea es la misma. Es la misma, sí. ¿Y este descenso de medicamentos a qué se debe y por qué se mantiene esa misma cifra? Lo reitero, se debe porque primero esto tiene un proceso de iteraciones, ¿no? No publica la circular, hay correcciones que hacer, hay un proceso como en toda regulación de ensayo y error. Se excluyeron unas muestras comerciales que estaban reportando precios al CISMED y algunos medicamentos de empresas que tienen participación de mercado inferior al 10%, en cuyo caso no debe regularse. Eran valores marginales en el conjunto de la regulación. Suenan muchos medicamentos los que se van a regular, pero es marginal. Y el ahorro estimado sigue siendo el mismo, de 360.000 millones de pesos. Ministro, buenos días. Muy buenos días. Un temor que había, un error del que hablaban sobre todo los de ASIMPAR, los laboratorios nacionales, era que se estaba tomando como base 17 países, pero los precios institucionales para traerlos aquí a precios comerciales. ¿Esto se corrigió? ¿Era un error? ¿No era un error? ¿Ustedes cómo dicen esto? En nuestra opinión no es un error. Nosotros, cuando hacemos la referenciación de precios internacionales, buscamos los precios más comunes en los países de referencia. Existen países donde hay programas de política pública, donde se hacen grandes compras centralizadas de medicamentos. Póngase usted en el lugar de esa empresa en todo caso, en uno de esos países, puede ser un país latinoamericano, está vendiendo a ese precio al Estado una compra centralizada. Si le puede vender al Estado a ese precio una compra centralizada y no incurrir en una pérdida en ese país, pues podría venderlo aquí en el canal comercial a un precio similar y tampoco incurrir en una pérdida. Parte del objetivo primordial de la regulación de precios de medicamentos es incorporar a los precios de nuestro país esas ganancias de eficiencia que se dan en otros países por ese tipo de mecanismos. Para eso existe precisamente la regulación. Ministro, ellos hablaban de que en ese caso, digamos, producir un medicamento saldría mucho más caro y que pues estaban preocupados porque muchos de esos medicamentos entonces de pronto no iban a salir, o sea, podría haber desabastecimiento, hablaban. Nosotros hemos, ya lo dije, regulado en estos 4 años más de 2.000 presentaciones comerciales de medicamentos. Los problemas de desabastecimiento que se han tenido en el sistema de salud, en general, podría decirse casi de manera absoluta, no se originan como consecuencia de la regulación de precios, sino de otro tipo de consideraciones. Incluso, paradójicamente, muchas veces el desabastecimiento viene por la razón contraria, porque los precios son muy baratos y no hay incentivos para abastecerlos. Baratos porque son medicamentos ya probados, ya viejitos, sin regulación, la gran mayoría de ellos. Yo creo que el argumento lógico vuelve a ser el mismo. Si se vende en un país a un precio inferior y allí en ese país no hay desabastecimiento, ¿por qué en Colombia al mismo precio tendría que haber desabastecimiento? Lógicamente, eso yo creo que no tiene mucho sentido. Por lo tanto, nosotros creemos que con estos precios va a haber una ganancia razonable, no exorbitante, y no tendremos en general problemas de desabastecimiento para los medicamentos regulados. No sé si Carolina quiere complementar. Sí, la semana pasada de hecho salió un reporte muy interesante del INVIMA, un análisis sobre el desabastecimiento, está publicado, lo podemos mandar, yo lo tuiteé, el director del INVIMA lo tuiteó, sobre qué pasa con el desabastecimiento. Hicimos nosotros internamente un cruce con los medicamentos que se han desabastecido desde 2015 hasta acá, cruzándolo con el control de precios. Ninguno de los desabastecidos que el Ministerio del INVIMA han declarado desabastecido está en control de precios. Entonces no hay una relación y hasta ahora, digamos, el desabastecimiento siempre es un argumento que
que saca la industria desde el primer día, desde la primera regulación, nos dijeron que podía haber desabastecimiento y hasta ahora no lo ha habido. Yo creo que Colombia sigue siendo un mercado interesante. Nosotros tenemos un control de precios razonable, no ponemos el precio más bajo observado, siempre hay 3 o 4 precios más bajos, entonces digamos no habría razón, hay un balance y sigue siendo un mercado interesante. Las razones del desabastecimiento están en ese artículo, como dijo el ministro, no se deben al control de precios. Creo que el análisis de INVIMA tenía en cuenta 55 medicamentos en los cuales se han presentado problemas de desabastecimiento en los últimos años, que son reales y algunos de ellos tienen consecuencias adversas para la salud pública de la población. Pero es bueno repetir el mensaje de Carolina que tenía ese reporte. Ninguno de esos 55 medicamentos desabastecidos está regulado. Esto lo que implica es que el desabastecimiento tiene otro tipo de causas, no la regulación de precios de medicamentos, sino otro tipo de consideraciones, que en el fondo son consideraciones económicas, o sea, medicamentos de efectividad probada, que se han vendido por mucho tiempo y que se desabastecen en muchos casos para abrir espacio a medicamentos nuevos con precios mucho más altos. Ministro, quisiera preguntarle, pues esta medida, la regulación de los precios, es muy positiva para todos los colombianos, ¿no? Es decir, no cabe duda, pero según la carta enviada inclusive por la propia Embajada de Estados Unidos, donde dejaba entrever que algunas farmacéuticas estaban en desacuerdo porque pues, se podría presentar a futuro en riesgo laboral algunos, ese tema de esa advertencia que le hicieron, qué va a pasar con esas empresas farmacéuticas que han confirmado que esta semana se van a reunir porque podrán tener crisis financiera inclusive para el próximo año. ¿Cómo se va analizado eso desde la parte de la regulación, los comentarios inclusive que se hicieron al mismo documento? Recibimos muchos comentarios, algunos fueron tenidos en cuenta. Ya expliqué, por ejemplo, que por razones casi de limpieza de los precios regulados, un conjunto importante fue excluido. Pero yo vuelvo a reiterar un punto que acaba de hacer la doctora Carolina. Si tenemos 3 o 4 países en los cuales se venden medicamentos incluso a precios inferiores a los precios que estamos regulando, y las empresas no han salido de estos países y siguen operando allí y siguen abasteciendo los medicamentos, es porque tienen una utilidad razonable. Yo sinceramente, lo voy a decir con toda claridad, no creo que esto vaya a tener grandes implicaciones laborales, ni vaya a ocasionar despidos masivos, ni vaya a echar al traste la operación de estas empresas farmacéuticas. En algunos casos, en algunas líneas de negocios tendrán que ajustar sus utilidades, pero de eso se trata. Si quiere, déjeme ponerlo de esta manera. Si las empresas no estuvieran protestando, pues la regulación no estaría sirviendo para casi nada. Eso hace parte de este proceso. Sí, lo otro es que, digamos, recientemente también personas del grupo de medicamentos del ministerio han hecho un trabajo muy interesante que se denomina el efecto portafolio, es decir, miraron el portafolio completo de las empresas farmacéuticas, cómo está el estado de ventas, no solamente los medicamentos regulados, y se vio cómo, digamos, ellas han aumentado las ventas en otros paquetes de medicamentos que no está regulado, es decir, el balance total de la empresa, si bien ha tenido una reducción en sus ganancias por el control de precios, también se ha compensado por otro. Este paper también está publicado, lo podemos compartir si les interesa. Bueno, ese es un punto interesante, académico si se quiere, pero que vale la pena también traer a cuento. La regulación generalmente es un proceso dinámico, se toman medidas hoy y las empresas no se quedan quietas, reaccionan a la regulación de precios de medicamentos. Y 2 reacciones que estamos viendo desde el año 2013-2014 son las siguientes. Primero, los volúmenes transados aumentan, en muchos casos como respuesta a la regulación de precios, y segundo, el portafolio también cambia. Esto es, algunos medicamentos que están por fuera de la regulación comienzan a ganar participación en esos portafolios de las compañías farmacéuticas. La regulación es eso, muchas veces es un juego del gato y el ratón, de reacción y respuesta, y hay que volver a reaccionar. Aquí no termina la regulación de precios de medicamentos, esto requiere ese comportamiento dinámico.
tendremos que seguir observando el mercado y tomando decisiones. Bueno, tendrán. Señor ministro, esta ha sido definitivamente la más difícil regulación de las 4 que usted mencionaba. ¿Esta ha sido la más difícil para sacar? Es una buena pregunta. Yo creo que tal vez la primera fue difícil también porque estábamos estrenando la metodología, había mucha discusión, sobre todo con la parametrización de esa metodología, de la forma como, por ejemplo, estábamos definiendo los mercados que deberían regularse. Pero después de esa primera, después del estreno de la regulación de medicamentos, yo sí podría decir que esta ha sido también muy difícil. No tan difícil como la declaración de interés público del medicamento imatinib, pero difícil también. También hubo un efecto, hay que reconocerlo de esta manera, cuando estaba hablando más de la cuenta, pero de fin de gobierno, ¿no? Sí, sí. Ministro, ya que he tocado otros temas, para pasar un poquito la página anticonceptiva, quería preguntarle por los procesos que quedaron un poco en el tintero. Uno es, quería saber qué pasó con la declaratoria de interés pública de los medicamentos para la hepatitis C, y lo otro que quería preguntarle es qué pasó con la circular 08, que también viene con un proceso lleno de detenciones, de viene varios años atrás. No, si quiero la circular 08 va a ser tal vez mi último acto de gobierno, ¿no? Estamos esperando que en el mediodía de hoy la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie sobre lo que se conoce como abogacía de la competencia. Para darles a todos un contexto, la circular 08 es la que reglamenta o regula el famoso artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que entre otras cosas tuvo cierta preeminencia en los meses previos a la llegada de Colombia a la OCDE. Esa metodología combina la referenciación de precios internacional con los análisis de valor agregado de los medicamentos. Estuvo también para comentarios, ya está ajustada. Una vez la SIC se pronuncie, y creo que lo hará favorablemente, así nos lo sugieren las conversaciones que hemos tenido con ellos, la idea es firmarla esta tarde por parte de la Ministra de Comercio, Presidencia y el Ministerio de Salud y Protección Social. Lo de hepatitis C está pendiente del comité que va a hacer una recomendación. Ahí tenemos, en mi opinión, una cierta dificultad teórica, porque en imatinib estábamos hablando de una sola patente. Esta fue una declaración de interés público general para todos los medicamentos de hepatitis C, y ahí hay un entramado de patentes que ha sido muy difícil discernir y traer sobre la mesa, lo que ha complicado este proceso, pero le queda al próximo gobierno. Sin duda es una decisión difícil. Aunque ahí yo agregaría en eso último, ministro, que realmente estos movimientos, tanto en Colombia como en el mundo, porque Colombia no es el único que está pensando este tipo de medidas, sí han tenido ya un efecto muy visible sobre los precios para los medicamentos de la hepatitis C. Nosotros hace poco recibimos una nueva cotización del Fondo Estratégico, donde hay un nuevo medicamento que es mucho mejor, es pangenotípico, o sea, sirve para todos los tipos de hepatitis C, entonces se ahorra una parte muy importante que tiene que hacer el sistema, que es la genotipificación, es decir, saber cuál tipo de virus tiene el paciente para saber cuál medicamento aplicarle. Este medicamento ya lo ahorra, y ese medicamento está a un precio aún más bajo que los que ya habíamos comprado. Entonces sí, digamos, a pesar de que, digamos, no se haya concluido el proceso ni acá ni en otros países del mundo, estas movidas han tenido un efecto claro en el acceso a este tipo de medicamentos. Esta movida es más la política nuestra de compras centralizadas, que ya tuvo como consecuencia una reducción del 80% del primer medicamento. Y ahora con este nuevo medicamento de Gilead pangenotípico, los ahorros van a ser un poco mayores y tenemos un mejor medicamento. Señor ministro, seguramente hoy es la última rueda de prensa con usted, ya como... Creo que sí, ya no hay tiempo esta tarde para otra, ¿no? Exactamente, entonces
Nosotros tenemos una inquietud sobre otro tema que también es muy importante, seguramente a usted también le preocupa, y es una carta que envió el procurador a la liquidadora que saltó todo este tema, pidiendo que se revoque esa adjudicación que se hizo. Ustedes, como ministerio, usted que sabe, usted que estuvo acá, ¿usted qué opina al respecto? Yo no conozco la carta, conozco simplemente la información de prensa. Esta es una discusión meramente jurídica. Hay un contrato y puede haber en el contrato algunas razones para revocar el contrato. Yo creo que la liquidadora, en el ámbito meramente jurídico, tendrá que analizar la carta del procurador y tomar las decisiones. Simplemente yo llamo la atención sobre lo siguiente: las decisiones tienen que tomarse con apego al arreglo institucional, porque si no, las demandas al Estado pueden ser cuantiosas, impagables, podría uno decir. La protección de los afiliados a Medimás, o sea, este no es un proceso que puede hacerse de la noche a la mañana, de buenas a primeras, necesita planeación, y ahí tiene que estar involucrada la Superintendencia de Salud desde ya. Y tercero, yo creo que también tiene que haber un respeto al orden institucional. Esas decisiones no las toma el procurador, esas decisiones las toman la Superintendencia de Salud y quienes han venido estudiando este proceso. Habrá que, con calma, analizar los argumentos y tomar las decisiones como toca. ¿Ministro, usted cree que esto puede ser entonces peor el remedio que la enfermedad? Ya dije todo lo que iba a decir. Creo que en el último día vale la pena mantener la prudencia. ¿Alguna otra inquietud, colega? Esto, muchachos, había Nada más. aquí están las listicas para los medicamentos, ya las tienen todos, pero la mayoría. Vamos a poner todo en internet, ¿cierto? Ya está todo, Está pues, todo. La respuesta es sí, todo listo. Perfecto. Bueno, solo queda despedirse, darles las gracias. La vida nos seguirá encontrando en otros escenarios. Un abrazo grande a todos. Gracias por la paciencia y la generosidad. Muchas gracias.